Sin distancias. La UNED en Radio 3. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por elegir la UNED los miércoles. Nuestros espacios hoy están dedicados a la política, la sociología y el trabajo social. Tres jóvenes de entre 16 y 17 años fueron detenidos ayer acusados de insultar y vejar a una compañera de clase. Tras prestar declaración, los supuestos acosadores fueron puestos en libertad. Además de insultos en clase, el acoso... La estudiante de 16 años del Instituto Madrileño Ciudad de Jaén, que el pasado 22 de mayo se quitó la vida debido al acoso escolar al que se veía sometida. Eso refuerza el debate abierto. El estudio El maltrato entre iguales en educación primaria y ESO de 2012 señala que el 21% de los alumnos de último ciclo de primaria y el 14,6% de secundaria han sufrido acoso, un 4% y un 2,8%. En Sin Distancias hoy hablamos de acoso escolar y ciberacoso. En los medios de comunicación y en los colegios cada día con más frecuencia se habla y se denuncian casos de acoso escolar y ciberacoso. Aunque el ciberacoso no es la amenaza más frecuente, sí es la que entraña mayor riesgo para el menor. En la reunión anual del 2013 de la Sociedad Americana de Psiquiatría se puso de manifiesto la importancia del acoso escolar y el ciberacoso por el elevado riesgo de depresión y suicidio que supone. Se enfatizó en la necesidad que tienen los padres y los pediatras de conocer el problema. Al ser un problema tan reciente ligado a las nuevas tecnologías y debido a las peculiaridades del ciberacoso que engloba a expertos de múltiples disciplinas, la mayoría de los profesionales sanitarios, profesores, psicólogos, no han recibido una formación específica y hace especialmente compleja la búsqueda de información veraz y asequible. Precisamente por ello, porque se trata de un fenómeno relativamente nuevo, hoy en Sin Distancias hemos invitado a tres expertos especialistas en diferentes disciplinas para que nos ayuden a profundizar en este tema y ofrecernos información y pistas que nos ayuden a detectarlo. El profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, habitual colaborador de nuestro programa, ha preparado este coloquio. Pues buenos días a todos los oyentes. Estamos con Carlos Represa, director general del Instituto para la Competencia Digital. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Nos acompaña también Dionisio Contreras, del Gabinete para Hemogestión. Buenos días. Y nos acompaña también Cristina Albendea, directora de Motiva. Buenos días. Buenos días a los tres. Hoy vamos a hablar, como bien hemos comentado al principio, sobre el tema del acoso escolar, ciberacoso, ciberbullying, que tan al día estamos viendo que está en el candelero. Y lo primero, sin más demora, vamos a intentar centrar este tema, definirle, que los comunicantes, los compañeros nos digan qué es el acoso escolar, qué es el ciberacoso. Y como me está mirando, Carlos, por favor, vamos a empezar. Por favor, ¿nos puedes contextualizar un poco qué es el acoso escolar, ciberacoso? Bueno, yo diferenciaría claramente el acoso escolar del ciberacoso. Yo lo diferenciaría porque, aunque se tiende a establecer una similitud, y hay mucha gente que dice que el ciberacoso es la extensión al mundo de Internet de lo que es el acoso escolar tradicional, el mundo del matonismo, el mundo de las amenazas, pero para nosotros son dos fenómenos completamente diferenciados o separados, ¿no?
El acoso escolar es lo que tradicionalmente se ha establecido como situaciones en las que un menor es presionado, coaccionado, intimidado, amenazado por personas de su misma edad, es lo que llaman siempre acoso entre iguales, normalmente en entornos escolares, y siempre bajo unas características que se definen por la permanencia en el tiempo, ¿no? Podríamos decir que el acoso escolar pues lleva mucho tiempo, hay estudios desde hace mucho tiempo que es un fenómeno bastante frecuente. El problema es la definición del ciberacoso, y por eso a mí me gusta más hablar con un término anglosajón que, bueno, puede parecer un poco extraño, pero bueno, el término de ciberbullying, sobre todo porque para nosotros hay que empezar a comprender que el ciberbullying es un concepto en constante modificación, es flexible, es maleable. No, el concepto que tengamos hoy de ciberbullying mañana va a mutar, va a cambiar, porque es un concepto que se genera día a día con dos factores: el uso que hacen los menores de las nuevas tecnologías y los hábitos sociales generados por ese uso de los menores. Y para que os hagáis una idea de la complejidad del fenómeno, quiero que penséis en cualquiera de las noticias que pueden surgir hoy en la prensa respecto a las grandes corporaciones de Internet. Por ejemplo, se aprobó en el Parlamento Europeo el nuevo Reglamento Comunitario de Protección de Datos, que va a establecer una serie de condicionantes, límites y normas a las grandes corporaciones mundiales, que a su vez cambiarán sus condiciones de uso, sus políticas. Mañana surgirá una nueva aplicación de uso masivo y luego tendremos un montón de empresas que irán creando aplicaciones y desarrollos para los adultos. Cualquier cosa que se haga en el mundo de los adultos, en el mundo de las grandes corporaciones, en el mundo de los grandes legisladores, en Internet afecta a los niños. Pero esa afectación o esa consecuencia no se sabe hoy. Ellos crean, ellos diseñan y ellos hacen sin conocer ni pensar en las consecuencias que pueda tener para el niño. Cuando se creó YouTube, nadie pensó que un niño de 5 años iba a estar en YouTube. Cuando se creó Instagram, nadie pensó que los niños de 6 y 7 años iban a estar en Instagram, pero esa es la realidad. Y por tanto el ciberbullying es ese nuevo concepto que define todos los problemas, conflictos y riesgos que de manera actualizada surgen en el entorno de los menores en sus relaciones sociales digitales. Y que aparecen entonces estos nombres que nos llaman, pero estás hablando de ciberbullying. ¿Qué tipo de... dentro del ciberbullying, qué acciones o cuáles son los habituales conductas que tienen los chavales? Carlos o Cristina, por favor. Cristina, de ciberbullying te doy a ti los honores. Respecto al tema del acoso escolar, conductas en los colegios, pues hay desde el típico acoso psicológico, que son insultos, amenazas, aislamientos de los chavales entre sus iguales, hasta lo que es el acoso pues más físico, evidentemente, que ahí ya pues entran las agresiones físicas entre los chavales. Hoy en día realmente lo que son los contextos escolares donde más se suelen dar son las situaciones donde el adulto evidentemente no está presente, claro. Sea recreo, sea salidas de las clases, sea en las rutas, sea entre los cambios de horas. Son momentos en los que los acosadores, pues llamarlos de alguna manera, atacan o realizan o llevan a cabo ese acoso tanto psicológico como físico a los chavales que son víctimas, que normalmente en las situaciones que se dan en los colegios el grupo de iguales también es presente, aunque normalmente no dan la alarma al profesor o a los padres o a los compañeros que son en este caso víctimas. Dionisio Contreras. Sí, yo creo que en cualquier caso, tanto en bullying como en ciberbullying, agresores y víctimas lo que están demostrando es una escasa capacidad para manejar sus emociones, ¿no? Las víctimas pues quizá hayan tenido unas estrategias o de huida o de expresión a través del llanto, etcétera, etcétera, y los agresores, bueno, pues una falta de asertividad, una falta de empatía con los semejantes, una falta de criterios morales respecto a la convivencia, y en cualquier caso, en cualquiera de los dos casos, yo creo que sí que hay un punto de unión en que ambos tienen un difícil manejo de sus propias emociones y de lo que a ellos les genera, ¿no? Las emociones como previas al comportamiento, a la conducta relacional con el otro, ¿no? Sí, me imagino que este manejo de las emociones se complica un poco más cuando aparecen los móviles, las tecnologías.
Pues sí, quizás sea una de las cosas que haya que nos tenga hoy aquí, ¿no? El hecho de que cuando no nos desenvolvíamos del todo bien con nuestras emociones, nos han puesto en las manos un juguetito, un móvil, una tablet, con el que podemos amplificar muchísimo el dolor. Hace poco leía a este respecto como una profesional decía que no es lo mismo poner fulanito es tonto en la puerta del baño de un instituto a ponerlo en un muro, ¿no? En un timeline de una red social. Por lo tanto, sí que estamos amplificando incluso muchísimo más el dolor que podemos infligir a otra persona, ¿no? Y el difícil control que tenemos con redes sociales supongo que también influye, esa amplificación, perfiles falsos, amenazas, el crear situaciones irreales para... Aquí es Bueno. donde ya incluso estamos empezando, pero se ve la gran dimensión que tiene este problema, porque ya trasciende del mundo de los niños al mundo de los adultos. O sea, estamos hablando de herramientas que han puesto al alcance de entre comillas, esos perfiles acosadores que, bueno, pues que yo no voy a valorar y que probablemente Cristina lo puede hacer mucho mejor. Pero sí que es cierto que han puesto herramientas que trascienden de lo que es el acoso entre iguales y que permiten a esa persona que quiere hacer daño también acosar a adultos, a profesores, a padres, a vecinos, a otros entornos de edad, ¿no? Por eso os decía que hay que tener mucho cuidado con la definición, porque si un alumno, un adolescente de 12, 13 años insulta de manera grave a un profesor, es un ciberbullying. Si un alumno suplanta, como suplantan a un profesor en una red social, es ciberbullying. Si los alumnos que lo hacen suplantan las identidades de los colegios en las redes sociales, que lo hacen, es ciberbullying. Pero en este caso están acosando a una entidad cuya reputación online tiene mucho valor, tiene mucho prestigio y de ello depende también que los profesores tengan su sustento de vida. Es decir, yo no quiero asustar, porque es solo para centrar el debate, ¿no? Estamos hablando de un mundo en el que la positivización del uso es fundamental, pero también los riesgos se dimensionan. Solo quiero que penséis cuando pasó el tema de las elecciones a la Alcaldía de Madrid, lo que pasó al día siguiente con el nombramiento del concejal de Cultura que tuvo que dimitir Zapata, y sí. tuvo que dimitir Zapata por unos tuits que había puesto hace 4 años. Entonces, claro, cuando tú te pones a pensar, bueno, pues ese señor en un momento determinado con un chiste o con una broma se puede entender que está acosando a colectivos que deben ser especialmente protegidos, igual que los menores, ¿no? Eso se podía meter, bueno, pues eso no es que sea un caso de ciberbullying, pero eso nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que nosotros pretendemos con las nuevas tecnologías de cara a esas generaciones que ahora mismo estamos nosotros enseñando o formando en las aulas. Y lo que nos demuestra también es que no estamos preparados en absoluto. O sea, tenemos un desconocimiento total de las consecuencias y las personas que tienen que tomar decisiones no están capacitadas ni tienen ni siquiera un acercamiento a la realidad social digital de los menores. Antes me hacías una pregunta, y con esto termino esta exposición, de casos de qué incluye el ciberbullying. Hace ya 3 años que avisamos de que la violencia de género se iba a disparar en edades tempranas. Todavía no he oído a nadie que diga violencia de género temprana digital, cuando realmente es violencia de género temprana digital, que es una extensión del ciberbullying, porque como esto está dividido por ministerios, y la violencia de género lo lleva otro ministerio, no quieren todavía darse cuenta que es una extensión natural, por falta de preparación de los profesores o por falta de preparación de los responsables públicos, de lo que era la preparación a la transición de la pubertad a la adolescencia en el mundo digital. Como no están preparados, la transición del ciberbullying a la violencia de género es natural. Nosotros lo avisamos, pero como hay que hacer separación ministerial, nadie nos ha hecho caso. Pues respecto a este tema, Cristina, yo creo que nos puede abrir un poquito también los ojos sobre qué pasa con los profesores, cómo detectan, cómo ven. A ver, yo, haciendo un poco relación con lo que estaban comentando, creo que hay un matiz importante, y ahora te contesto a eso, Eloy, que es el tema que se está generando y cada vez hay más de todo el tema de dependencia emocional respecto a el famoso móvil, famoso WhatsApp, incluso las redes sociales. Es decir, cómo, claro, los adolescentes de hoy en día, los chavales de hoy en día, se enfrentan a un montón de nuevas tecnologías, a un montón de redes sociales y no están preparados, como nos comentaba Carlos, a hacerles hacer uso. Entonces, ¿qué nos pasa cuando a un adolescente se le quita, como es muy común hoy en día, se le quita el móvil, ¿no? Se genera una agresividad exagerada muchas veces porque su única vía de relación con sus compañeros se basa en esa red social, en ese WhatsApp, en ese grupo entre iguales que cada vez están aprendiendo a relacionarse socialmente por
unos por un ordenador, por una red social o por un móvil. Entonces, como no están educados porque no se les han dado unas herramientas, tanto a nivel personal como a nivel efectivamente digital, de competencias, de cómo se maneja eso, de cómo se controla eso, el uso que hay que hacerle, cómo hay que usarlo, los chavales son víctimas, al fin y al cabo. Es decir, muchas veces lo que estamos viendo, tanto en los colegios como en casas, es que nos basamos en la sanción, ¿no? Al niño no sabe utilizar el móvil, en lugar de enseñarle a utilizar el móvil, en lugar de prepararle con unas competencias, lo que hacemos es que le quitamos el móvil, con lo cual no le estamos preparando para la vida, el día a día, porque hoy en día no se puede vivir sin el móvil, no se puede vivir sin ordenador, y es algo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, un poco lo que comentaba el compañero, o sea, hay que ver el tema del manejo de las emociones y el manejo de las habilidades sociales. Y eso no es una cosa que tenga que ser cuando estalla la bomba, que es cuando estalla el problema, ¿no? Sino que es una cosa que hay que inculcar y trabajar desde que tienen 2 añitos, un añito. Debe estar incluido en el desarrollo curricular de los chavales. Efectivamente. Entonces, claro, ahí entra un poco la jugada con el tema de profesores, ¿no? O sea, yo creo que los profesores los padres necesitan estar formados desde el punto de vista tanto de competencia digital, como lo comenta Carlos, como desde el punto de vista personal y social. Es decir, muchas veces es el propio profesor el que no es capaz de manejar las emociones en su día a día, no es capaz de manejar la situación de acoso en el aula porque él mismo no está preparado. O sea, no es el que yo tenga que dar al profesor una herramienta de en un caso de acoso escolar hay que hacer A, B y C, que ya está por escrito, sino que lo que hay que hacer es el profesor crear una serie de herramientas, formarse en la capacitación emocional, digital, y que sea capaz de afrontar y de formar al alumno, porque el alumno no se puede formar si el profesor no está a su vez formado, porque el profesor y el padre son modelos del niño. Entonces, si ese modelo de referencia no va en la misma línea, no vale de nada, entre comillas, el que hagamos programas de capacitación para adolescentes o para niños de infantil y primaria si el profesor no está preparado y no va en esa misma línea. Tiene que ir de la mano y en esa misma línea, porque si no, no es coherente la acción, que es lo que pasa muchas veces. No es que no funcione el programa, sino que es que no se está llevando a cabo con una coherencia. De nada vale decirle a un chaval que tiene que ser asertivo si yo en mi día a día como padre, como profesor, mi asertividad no la aplico. Entonces, yo creo que el modelo del profesor y el padre es algo que yo creo que hay que tener muy presente y darle más importancia a la que hoy en día se le está dando. Hay un dato que quería yo, respecto a lo que ha dicho Cristina, dice, va a estallar una bomba, la bomba ha estallado ya. Quiero daros un dato del último estudio que se ha hecho del Centro Criminal de la Universidad Miguel Hernández, que dice, la investigación es sobre una muestra de 2.038 menores en una aleatoria entre todos los colegios e institutos entre 12 y 18 años. Dice, la investigación reveló que más del 50% de los menores encuestados había sufrido algún tipo de agresión a través de Internet, desde insultos y amenazas hasta acoso sexual. Esta cifra es una auténtica bomba que ha estallado ya. O sea, si estamos hablando del 50%, estamos hablando del 50%, es una muestra de 2.000 y pico de manera aleatoria, pues estaríamos hablando del 50% de los adolescentes entre 12 y 18 años han tenido ya este tipo de problemas. Y ahora quiero que penséis una cosa, 12 años. ¿Cuál es la edad de inmersión que tenemos ahora para los niños en la competencia digital, en las nuevas tecnologías? Pues estaríamos hablando a día de hoy, la inmersión se está produciendo a 6-7 años y quizá me quedo corto. Y esos mismos niños, con 6 y 7 años, se van a encontrar con los mismos problemas que se están encontrando los adultos y que se están encontrando los adolescentes entre 12 y 18 años. ¿Vosotros pensáis que estos niños están capacitados para dar respuesta de una manera autónoma a todos estos retos y riesgos que se están planteando por el uso? Yo entiendo que no. Pero seguimos tomando decisiones absolutamente estáticas. No hay nadie que haya abordado esto desde un problema de formación competencial del profesorado y seguimos observando atónitos cómo todas las medidas que se hacen son la de equipación a través de ordenadores y también la de una serie de acciones de concienciación que pueden servir como concienciación, pero que en ningún caso capacitan a los profesores, como dice Cristina. Y no solamente, Carlos, yo creo que es la inmersión temprana, sino que nuestros jóvenes no tienen una conceptualización de la privacidad ni suya
ni de los demás y pierden la perspectiva muchas veces del poder de viralización que tienen lo que ellos hacen en la red. Por lo tanto, ahí se mezclan muchísimas más cosas en el tema de la temprana inmersión, ¿no?, en las redes, lo que hace todavía más peligroso la bomba que ya ha estallado, ¿no? Pero es que ahí acabas de meter un problema psicológico muy grave. Es que estamos hablando de niños en proceso madurativo, en proceso intelectualmente madurativo, que se encuentran, que son incapaces porque no saben y nadie les enseña, no pueden dar respuesta a los retos que se les plantea. Ahí, desde luego, la neurociencia va a tener mucho que decir y mucho que estudiar, pero ¿cómo se modifica un cerebro de un niño de 6 años que cuando llega a su casa después de todo el día trabajando en una tablet en el colegio, que en el colegio tendrá más o menos sistemas de control, llega a su casa con 6 años y tiene que estar él solo, porque están solos en Internet, y tiene que responder? Bueno, voy a decir un disparate, pero esto es verdad. O sea, yo conozco ya casos de niños con 10 años adictos a la pornografía infantil. Son pederastas en potencia. Son pederastas en potencia, pero es un proceso normal. O sea, estamos hablando de un caso extremo que luego se convierte en norma, ¿no? Porque niños acosadores con 9 años antes era una excepción, hay un montón. O niños que realizan violencia de género con 13 y 14 años, hay un montón también. Niños que sean adictos a la pornografía infantil, a la pederastia, con 10 años, yo solo he conocido un caso, pero ya veréis cómo van surgiendo más casos. Centros de internamiento por adicciones en Internet ya existen en China, ya existen en Estados Unidos, y patologías derivadas de esto, porque la maduración del cerebro se produce en un momento en el que no hay profesionales que sepan cómo tienen que ayudar al niño, van a ser grandes retos que se van a producir. Y todo esto influye en lo que estamos hablando, ¿eh? Todo esto influye porque el niño no tiene esa capacidad mental de conocer las consecuencias de sus actos. Claro, por eso te decía que quizá estén expuestos al manejo de unas técnicas y de unos aparatos para los que no están preparados, no ya técnicamente, que tampoco, sino psicológicamente. No saben la repercusión que puede tener eso, tanto ahora como lo que comentabas antes, que le ha pasado a Zapata, al concejal, o le pasó a Zapata, al concejal de Cultura, que iba a ser concejal de Cultura de Madrid, por unos chistes escritos en su timeline, pero hace 4 años. Es decir, ahí quedó y las consecuencias vienen 4 años después, ¿no? Mira, psicológicamente esto es complicado. Yo no tengo nada contra este señor y no quiero que se lo tome mal ni que nadie entienda, pero Zapata es un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos del nativo digital al idiota digital. Y no digo que sea idiota, pero es un concepto que nosotros ponemos encima de la mesa porque estamos cansados de que la gente diga, es que los niños son nativos digitales, ellos saben más que nosotros. El nativo digital, si no adquiere las competencias sociales digitales necesarias, si no pasa por ese proceso educativo, se convierte en un idiota digital, que no tiene habilidades y además las utiliza mal. Y en este caso no es nativo tampoco, ¿no? En este caso sí, él es nativo, ya pertenece a una generación nativa, él es muy joven, se ha criado con las redes sociales, tiene 35.000 o no sé cuántos miles de... ellos han crecido y los movimientos sociales en torno a Podemos han crecido dentro de ese entorno digital, lo manejan muy bien, pero en muchos casos nosotros vemos que es lo que ese concepto, ¿no?, del nativo digital al idiota digital, hay una generación perdida porque los señores que tienen que tomar decisiones han decidido que el nativo digital sabe más que el adulto. Y es mentira, sabe más de uso técnico de herramienta, no sabe más de socialización, no sabe más de ética, no sabe más de moral, no sabe de resiliencia, no sabe de valores, no sabe nada de eso, lo sabe, y lo estamos abandonando. Ese es el famoso término de la netiqueta, que mucha gente pasa por alto, de las cosas que hacen las redes y luego no se acuerda y no sabe qué va a pasar en el futuro de las empresas. Lo hablábamos con Javier en otro periodo anterior, sobre el tema del empleo, de la gente que las empresas consultan las redes sociales y se encuentran con todos los antecedentes de las personas. Pero también ahí me preocupa, con el tema de la etiqueta, me preocupa también la actitud de los propios padres y los propios profesores en las redes sociales que meten a los niños en Facebook, ven las conductas de los padres, ven la conducta de los profesores, que son públicas generalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Qué temazo? Que son públicas generalmente. Casarrubuelos, colegio de casarrubuelos. Y es decir, el niño, que el padre le mete en la red social con 6 años para que le vean los abuelos, que está muy bien, pero no le tienen control, ni le privatizan el perfil, tampoco y la ecografía ya está. La ecografía ya está, es una moda. Pero a la vez estos niños tienen acceso al perfil de sus padres, incluso al perfil de los profesores. Y los profesores en las redes muchas veces no se controlan.
Ahí está Ahí un es poco... un problema... Es que es una locura. Es una bola de nieve, porque lo que pasa es que acabas de tocar tantos temas que es que no se va... Porque es que el tema de ser, ¿no?, de los profesores y los padres. Luego hablamos del tema del modelo, que es un poco lo que hablábamos antes. O sea, no tiene lógica, ¿no?, que tú a tu hijo le digas que tiene que tener un control, ¿no?, un consumo controlado del tema del alcohol y esas cosas, ¿no? Y luego tú compartes red social con tu hijo o con tus alumnos y están viendo en esas redes sociales una figura muchas veces totalmente contradictoria que choca con lo que tú les estás diciendo de manera verbal. Entonces nosotros pensamos que los chavales aprenden con lo que les estamos diciendo, pero se nos olvida y pasamos por alto lo más importante, que es el famoso modelo. Entonces, vale, fenomenal. Métete en la red social con tu hijo para tenerle vigilado, porque la realidad es que muchos padres lo hacen para tener vigilado a su hijo. Pero por lo menos que den un paso más allá y que tengan un poco de cuidado de qué modelo están transmitiendo a su hijo de manera con su ocio, porque ahí es un poco cuando está el choque. Porque si por lo menos lo que ven en la red social es coherente con lo que les están diciendo en casa, pues bueno, entre comillas, ¿no? Pero si encima, que la gran mayoría de las veces se contradice con lo que le están diciendo, claro, el chaval, ¿a quién hace caso? Pues no, se va a quedar con lo que va a ver, porque al final se corresponde con lo que su grupo de iguales le está diciendo. Entonces, bueno, es un tema, como decía Carlos, que aquí podemos estar hablando 3/4 de hora de ese tema, porque sí que efectivamente es un tema, pues, muy común y que muchas veces no tenemos en cuenta. Y al final los chicos ven todo y uno de las... No siempre, pero uno de los índices que provocan ese famoso acoso escolar es el tema del modelo que ven en la televisión, en los videojuegos, en casa. Entonces, ¿no?, como decía Dionisio, al final los chavales muchas veces ven una cosa y lo hacen así. O sea, ellos piensan que está bien hecho así. Yo también me encuentro con casos, efectivamente, con niños hasta de 6, 7 años que son expulsados de los colegios en segundo de primaria, que se dice pronto, porque insultan, pegan a sus compañeros y tú hablas con ellos y ellos es lo que han visto y lo que han vivido. Ellos no llegan a entender que hay otra manera y hay que reeducarles. A un niño de 6 años se le puede reeducar, a un niño de 10 se les puede reeducar. Nos podemos reeducar todos, pero si además de reeducar a ese niño de 6 años se cuida el modelo que está viendo ese niño en el medio de comunicación, en la tele, en casa, en el colegio, a lo mejor no hay que llegar a la reeducación. Yo creo que hay muchas cosas que son siempre desde el punto de vista de la intervención y además normalmente no interviene el problema, sino que ponen la sanción y se quedan tan tranquilos, sino que hay que prevenir. Y si tú previenes y trabajas con los niños desde las primeras edades, con los profesores, con los padres, a lo mejor en lugar de 100 casos, pues a lo mejor llegará un día en el que haya menos casos, 20, 2, 1, ninguno, que es un poco a lo que yo creo que deberíamos de a la evitación del de problema. llegar, ¿no?, a la prevención real, pero de verdad, no que hay en un papel, pero que luego no lo hace nadie. O sea, yo creo que ahí los que están arriba se tienen que poner las pilas y realmente ser coherentes con lo que están predicando, que luego a mí me llama mucho la atención el otro día con la famosa guía que hay de la Comunidad de Madrid de prevención, de intervención y detención de todo el tema del acoso escolar, ¿no? Porque tú lo lees, a mí me dio la risa, porque aquí pone que hay que realizar, hay que trabajar una serie de habilidades sociales, que hay que unos cursos de formación, y eso yo creo que, no sé, yo los casos que conozco, mucho no se está aplicando. Entonces está muy bien en el papel, pero además del papel hay que hacerlo real y hay que realmente llevarlo a cabo. Y si se da tanta importancia al tutor, habrá que formar al tutor. Porque muchas veces los profesores se quejan con toda la razón de que no están preparados para asumir pues, su manejo. Pues en lugar de dedicar, entre comillas, tiempo a la parte que está fenomenal, el tema del papeleo, pongámonos las pilas y trabajemos con la realidad. Y es meter en el aula, meternos en el colegio, meter con los profesores y con los que estamos en el día a día en el mundo de la educación, sabemos que los papeles están fenomenal, pero no es la realidad. Vamos a ahora que dices, es que me estoy riendo porque estaba esperando es que le has dado en el clavo, porque claro, enlazando con el problema de Ciudad de Jaén, que sí, que protocolo para acá, para allá, que si son recomendaciones, que si no, que sí se había dicho. En el caso de Ciudad de Jaén, que es el paradigma de la incompetencia y de la incapacidad para atajar un problema que era visible y que todo el mundo sabía y que al final ha terminado con el suicidio de esta chiquilla, ¿no? Claro, al final el tema está ahí. Dice, no, existe un protocolo. Bueno, es un conjunto de recomendaciones. No, vamos a ver. Sí, un protocolo es una norma obligatoria.
No es un conjunto de recomendaciones. Primero, un protocolo es una norma obligatoria. Por tanto, la norma obligatoria debería estar en el plan de convivencia. Pero no está en el plan de convivencia. Porque a ver quién le dice a la consejería que haga un plan de convivencia para el colegio digital. Ya se les funden las pilas. Pero vamos con los casos. Es verdad, es que es así. La LOMCE te pide que hagas un plan de convivencia digital, con protocolos de aplicación. Y ahora dile a la gente de la consejería que haga eso. Flipan colores. Pero es que ya no es solo eso. Es que ahora vamos con casos reales. Suplantación de identidad digital por una menor a su profesora y con una serie de correos que salen a otros alumnos, incluso manifestando ciertas tendencias sexuales que le gustan a los niños. Esto caso verídico. Ahora llega el colegio de turno o el inspector de turno, que es un profesor venido a más, un profesor que ha cogido otro puesto de trabajo, y se encuentra eso. Y dice, aplico el protocolo. Paso A, ponga usted por escrito. Paso B, documente un phishing en un correo electrónico que ha suplantado la identidad, que ha estado mandando correos a otra. Ahí va, ya se ha flipado. O sea, ya, sea profesor, sea inspector, dice, Dios mío, ¿qué hago yo con esto? Caso B, suplantación de identidad, lo comentaba antes, suplantación de identidad en redes sociales del propio colegio. Y el colegio dice, aplico protocolo. ¿Qué protocolo aplico yo aquí? Que en Instagram. ¿Cómo denuncio esto a la policía? Tengo que denunciar, caso verídico. Se van a la policía y el policía les dice que eso no es denunciable. ¿Cómo que no? El mismo policía no tiene ni idea. Vuelven a llamar y les digo, tenéis que hacer esto. Sois autoridad pública, documentáis, imprimís, firma, sello. Y si el policía no lo admite, me llamáis que voy a meterle una denuncia por prevaricación. Entonces ya lo admitieron. ¡Anda! Pero eso es la aplicación de un protocolo de prevención del ciberbullying en este caso. Es que estamos hablando de un mundo o un sector en el que, como no abordemos la formación y el establecimiento de unos procedimientos claros para detener este tipo de casos, pues nos vamos a encontrar con temas como, y ahora me meto con casarrubuelos, ahora como el de Ciudad de Jaén o los que hemos tenido recientemente y que se van a multiplicar constantemente, casarrubuelos, un WhatsApp abierto en chat, 50 profesores, poniendo a parir a los padres y a todo el mundo. Eso ha salido en la tele porque ya se ha ido de madre, pero esos tenemos todas las semanas. Esos hay todos los días. Y esos son los padres o profesores que tienen que enseñar a nuestros críos. Y esos son los que ni siquiera saben decirle al niño, oye, que un WhatsApp no es un sistema de mensajería, es una red social. Otra cosa es que lo llamen como quieran. Pero realmente en la socialización de los niños, en la comprensión de la dimensión que tiene y en el desarrollo de su intelecto, tiene que saber que eso es una red social. Nadie se lo explica. Y además les damos el ejemplo de que en esa red social vamos a poner a parir a todo el mundo, porque es privada. Y una mierda, es privada. ¿Pero quién dice que es privada? Bueno, pues hasta el punto que ha habido una noticia un poco extraña o contradictoria que decía que han procesado a los dos profesores porque el WhatsApp es privado. No. Si es un grupo, es privado hasta que uno del grupo lo saca. El problema es que el profesor lo ha impreso, lo ha gestionado y lo ha buzoneado por todos los lados, ¿no? Pero no hay que dar la sensación de que el WhatsApp es un sistema de mensajería privada. Pues eso es lo que estamos enseñando a nuestros niños por esos profesores y esos padres, que lo que tienen es un concepto completamente equivocado. Con lo cual, si unimos todo esto que estoy diciendo con esos, entre comillas, protocolos, pues nos encontramos con la realidad de lo que es el mundo del acoso escolar, que es una especie nebulosa en donde los profesores salen huyendo y miran por otro lado en cuanto pueden. Y donde confluyen, yo creo, la incompetencia técnica con la incompetencia emocional, muchas veces, que se juntan y es una bomba de relojería para educar. ¿Cómo narices vas a educar tú si no conoces bien los instrumentos técnicos que están en tu mano y no conoces, no comprendes tus emociones, no sabes gestionarlas en el peor de los casos, ¿no? Entonces es una bomba de relojería que padres y la comunidad educativa, que deben de trabajar para el mismo objetivo, con los mismos objetivos y para el mismo fin, pues tienen que ponerse las pilas y de alguna manera integrar en su día a día, en su educación de los menores diaria, ¿no? Un poco de lo que comenta Dionisio, la verdad es que es curioso, ¿no? Porque antes hablábamos, ¿no?, que realmente muchas veces, o sea, sí que efectivamente los padres saben que necesitan trabajar ese tipo de cosas, pero muchas veces los padres no saben. Y yo creo que hay también, yo les voy a echar un capote de, bueno, o sea, yo creo que ellos tienen que, primero, sí, están abiertos. Yo creo que están más abiertos ahora que antes, pero yo creo que ya están viendo las orejas al lobo y están viendo que lo que antes funcionaba tanto en el cole como en casa, ahora están viendo que ya no funciona y que se le va de las manos. Y yo sí que creo que es importante el poder darles a esos padres una serie de herramientas y de habilidades que puedan... que puedan integrar y que puedan trabajar con sus chavales. O sea, yo creo que los talleres que realizamos, por ejemplo, con padres y con adolescentes y con niños, en los que hay una comunicación abierta desde el punto de vista emocional, es algo pues que tiene muy buenos resultados, porque muchas veces, claro,
en casa, ¿no? Un poco lo que comentaba él, se bloquean determinadas expresiones de emociones. Es decir, está mal enfadarse y transmitimos ese tipo de mensajes a los chavales de que son chiquinines, de está mal enfadarse, no nos podemos enfadar, no podemos llorar. Entonces, claro, el niño tiene que aprender a sacar ese enfado y muchas veces utiliza esas redes sociales, utiliza el famoso WhatsApp, pues para expresar algo que no sabe expresar de una manera sana, a lo mejor con el chaval, ¿no? A mí me molesta una cosa de mi amigo y en lugar de decírselo a la cara, como me da miedo y como supuestamente no puedo expresar algo que me enfada porque no sé manejarlo bien, lo pongo en un WhatsApp. En un WhatsApp que ahí queda público y que luego te puede traer factura. Y el chico lo hace muchas veces porque no lo sabe expresar de otra manera distinta, ¿no? De hecho, muchos chavales que tienen problemas de relaciones sociales se apoyan en estas redes sociales porque así no tienen que estar cara a cara con la persona. Ellos lo lanzan, toda su red social es a partir del ordenador, a partir del móvil y ya está. Entonces, yo creo que hay que dar esas habilidades y hay que enseñar a expresar emociones de una manera sana, normal, saludable, tanto en casa, ayudar a los padres y que ellos mismos vean que no pasa nada por expresar un enfado, expresar una tristeza, expresar un miedo y el trabajar esa autoestima. Yo creo que eso es un tema que no hemos sacado aquí del tema y principalmente es uno de los factores que no se trabaja y que es el punto del iceberg. O sea, una autoestima sana, en el que el niño es seguro de sí mismo, en el que está contento consigo mismo, en el que tiene un bienestar emocional y social, es capaz de decir no en un momento determinado, es capaz de enfrentarse a un grupo de iguales, es capaz de hacer una serie de cosas porque se siente fuerte. Cuando un niño que le están acosando su grupo de iguales, muchas veces es porque él mismo se siente pequeño. De hecho, la relación de acoso efectivamente es una relación desigual entre dos personas o entre un grupo y una persona, ¿no? Atacan a la debilidad. El chico que es distinto de la clase, el chico que es más callado de la clase, el chico que, o sea, ven la debilidad y por desgracia es así. O sea, no van a atacar al fuerte, no van a atacar al que tiene una buena autoestima. Y sin embargo, esa es una de las cosas que normalmente no se da importancia. O sea, ponemos la sanción y vuelvo un poco a lo mismo, vamos a los protocolos, pues nos olvidamos de trabajar con ese grupo de iguales. O sea, trabaja un grupo, un programa de habilidades sociales, trabaja un programa de autoconocimiento de los chavales, trabaja el autoestima de los chavales y no tendrás que intervenir tanto. Y eso es una cosa que tanto en casa como en los colegios se debería de hacer, que está fenomenal el bilingüismo y no tengo nada en contra de ello y está fenomenal las competencias matemáticas, la lingüística y todo, pero muchas veces se nos olvida que trabajamos con personas. Entonces estamos dando mucha importancia a otra serie de competencias y nos olvidamos de la competencia más importante, que es la persona. Y esa falta de educación emocional, social y personal es una tarea pendiente desde mi punto de vista de la educación. Y en la que quizá, Cristina, también deban de ser los primeros en educarse muchos padres, ¿no? Que con su manejo de las redes sociales demuestran que son los primeros carentes de una autoestima saludable, porque están pendientes de demostrar a través de su timeline dónde han estado, qué han tomado, qué han comido, qué han hecho. Entonces, claro, por aprendizaje vicario, por modelaje, si un niño está viendo constantemente que su padre tiene la necesidad o su madre tiene la necesidad de hacer una foto a las olas, además casi siempre asociado pues a determinadas cosas, no subimos fotos de otras características, ¿no? O incluso que lo utilizan a él, niño, niña, en las fotografías que suben y tal, pues para demostrar determinadas cosas, pues estamos también ante padres que están evidenciando una falta de autoestima, quizás sea un poco opinión mía, ¿no? Sí, esto sería contrastable con vosotros, pero están demostrando una falta de autoestima más que evidente. Es decir, las redes sociales hay que saberlas manejar y es visto a la legua lo que tratan muchos padres o mucha gente que tiene a su cargo hijos o menores, lo que tratan de transmitir a través de las mismas. Por lo tanto, ¿cómo vas a educar en ese manejo técnico si tú eres el primer carente a nivel emocional que no sabes manejar ese instrumento que se te está poniendo en las manos, ¿no? Pues fijaros, aquí tengo un listado de una serie de positivizaciones, de mejoras que estudiamos
con la utilización de redes sociales en la educación, pero no estoy hablando de redes sociales específicas, estoy hablando en concreto de Facebook. Fijaros las posibilidades educativas que tiene una herramienta como Facebook y que estamos desaprovechando completamente. Mejora de la comunicación con los alumnos, colaboración e interacción, creación de contenido propio, curación de contenidos, compartir material en todo tipo de formatos, incluso con docentes de otros lugares del mundo, grabar lecciones en formato videotutorial y compartirlas, creación de blogs, edublogs enlazados con las redes sociales educativas, incremento sustancial de la motivación fomentando capacidades como la interacción, la autonomía y la colaboración, con una red social que está demonizada, que se utiliza mal y que aparentemente la gente dice, ¡hala, Facebook y tal! Y esto es una prueba de lo que hicimos nosotros con esta red social. Cuando nosotros proponemos este tipo de utilización en los colegios, al sector educativo, la respuesta normal es, ¿pero vosotros estáis locos? O sea, ¿pero cómo vais a utilizar Facebook para como una herramienta? Porque hay una cosa que, y ahí también nosotros tenemos que ir un poco abriendo brecha, ¿no? Y rompiendo tendencias. Para nosotros las competencias que has dicho están muy bien, pero están perdiendo priorización. ¿Por qué? Porque tú con un buen manejo, con un buen desarrollo de habilidades digitales, y ojo, estamos a la cola de Europa completamente, ahora os digo la estadística de la OCDE, con un buen manejo de habilidades digitales hay muchas otras competencias que puedes desarrollar sin necesidad del profesor. O sea, con una clase invertida es maravilloso ver cómo los alumnos aprenden matemáticas, lengua, historia, geografía, sin necesidad del profesor, ¿eh? El profesor se convierte en un orientador, en un guía, ¿no? Otra cosa es que los profesores estén capacitados. Pero cuando tú te metes en esta dinámica, la competencia lingüística y la matemática, ojo, que pierden priorización, porque tú eres capaz de enseñar matemáticas programando un juego. Así de claro, y el niño aprende mucho más. Entonces, claro, cuando tú propones este tipo de cambio de visión es cuando te encuentras con que no, y sin embargo, a la vez que desarrollas esas competencias técnicas, estás socializando y estás enseñando el uso responsable. Cuando los padres, como dice Jenny, cuando los padres utilizan esas redes sociales, están creando modelos. Porque el padre lo utiliza y es el modelo que enseña al niño. Si el niño viene con baja autoestima o entiende que su autoestima tiene que estar en función de la capacidad que tenga para interactuar con los niños en esa red social, pues la autoestima se le viene bien abajo. Y como decía Cristina, un niño acosado, pero ya no solo acosado, que tenga problemas relacionales digitales en su grupo de WhatsApp, en su red social, en su entorno de Snapchat, ese niño tiende a interiorizar como problemas suyos propios la capacidad que no tiene para socializar, si no se mueve muy bien, si no es muy hábil o si no llega incluso a, por ejemplo, en la época de la adolescencia, a utilizar las redes sociales para compartir su sexualidad temprana, pues ellos entienden que no están capacitados y se sienten vulnerables a partir de ese momento. En los procesos de acoso, todo esto, cuando hablamos de ciberbullying, se multiplica por 28. Es una cosa descomunal. El niño que descansaba antes cuando salía del colegio, ahora no solo no descansa, sino que incrementa su actividad cerebral cuando pasa a casa y piensa que todo el mundo le está observando porque se tiene que conectar en el ordenador para hacer los trabajos de clase. Y nadie le ha preparado para eso. Nadie le ha preparado para entender que él es el que tiene que dominar ese entorno digital. Entonces, todo lo que pasaba antes de problemas emocionales en el mundo real, ahora se multiplica por 18 en el mundo digital. Y cuando acudes al padre, que es la persona que tienes en casa, el padre no te sabe dar respuestas, porque está en ese proceso que dices tú, Diony. Entonces, al final, es enlazando todo esto, primero, estamos desaprovechando oportunidades tremendas y luego se comprende los graves problemas que estamos teniendo en las estadísticas. ¿Qué dice la OCDE? Que somos el país de Europa que tiene, por ratio, más chismes, más ordenadores de Europa, ¿vale? ¿Por qué? Por el famoso escuela desastre del programa Escuela 2.0 de Zapatero, que fue una ocurrencia supongo, de fin de semana. Pero somos el país de Europa que tiene más ordenadores. Y sin embargo, en el estudio que ha publicado la OCDE la semana pasada, estamos a la cola en habilidades digitales. Solo tenemos detrás a Italia. Pero claro, como somos el país que tiene más chismes por habitante, somos con diferencia el país más atrasado en desarrollo de competencias digitales de la OCDE. Y de eso, desde luego, si hay alguien que sea responsable único y último, son los responsables públicos, los que han tomado decisiones absolutamente kafkianas. Y la última la tenemos aquí muy cercana, en Madrid. Venga, vamos a enseñar programación comprando 16 millones en equipos a Telefónica. Oiga, mire usted que esto no se hace así. Esto es otra vez darte con la misma piedra. Y estamos pensando y ahora estamos analizando todas las consecuencias de decisiones que estos señores toman y decisiones que toman, evidentemente, con repercusión para los menores. Entonces, al final, cuando tú te pones a analizar por qué está pasando todo esto, no es que haya que decir son los responsables únicos, pero sí que, por favor, que escuchen al sector profesional docente, que escuchen a la gente que tiene que estar con los niños, porque hasta ahora no se escucha a nadie, ¿no? Y no digo que sean los responsables de todo el crecimiento del bullying y del acoso, pero indirectamente sí tienen mucha responsabilidad.
Bueno, estamos aquí como esta mañana hablando de ciberbullying, de acoso, bastante encarnizado, bastante motivado. Estamos con Carlos Represa, con Dionisio Contreras y con Cristina Albendea. Seguimos un poquito más. A mí me gustaría, que hemos dejado un poquito de lado, nos hemos metido mucho a meter cizaña y demás, que está muy bien. Pero sí me gustaría, hay una historia, ¿qué es acoso y qué no es acoso? Esa diferencia que nos cuesta ver. Habría dos temas ahí que me gustaría tocar, o que me gustaría hablar. Una, ¿qué es acoso y qué no es acoso? Y es cómo identificamos el acoso de cara a padres, de cara a profesores o a profesionales que intervienen con los niños. Yo, por desgracia, lo he vivido en mis propias carnes, ¿no? Entonces, es muy difícil distinguir para un padre, primero, que tu hija está siendo acosado, porque ellos se lo callan siempre, y luego la delgada línea que separa la broma, el malestar de una situación de acoso permanente, ¿no? En nuestro caso, el acoso prácticamente se prolongó durante 2 años y las consecuencias durante muchos más años, ¿no? A pesar de que, bueno, mi hija lo ha superado y ha podido escribir el libro y ahora está ayudando a muchas personas, pero sí que es cierto que en el proceso de generación del acoso, el menor en principio no se da cuenta que está siendo acosado, se siente mal, está a disgusto con la broma, pero hay un momento en el que de repente ya no quiere ir al colegio, empieza a tener dolores de cabeza, empieza a tener dolores de estómago, pérdidas de apetito, empieza a dormir, le baja el rendimiento académico. Ese es el momento en el que realmente se pasa de lo que es una situación de inserción o de relaciones sociales que pueden ser incómodas a la situación de acoso. Por lo tanto, la clave está en el momento en el que el niño ya pierde la noción de lo que le está ocurriendo, ya solo sabe, y empiezan a producirse todo ese tipo de enfermedades psicosomáticas que los médicos no diagnostican, pero que son reales. Ahora la doctora Salmerón ha abierto el grupo de investigación porque realmente hay muchas enfermedades, no es que se las creen, las somatizan y las generan, ¿no? En el momento que un niño empieza a cambiar su forma de hablar, su forma de andar, su forma de estudiar, no se concentran, bajada de rendimiento escolar, no quieren salir de la habitación, no quieren salir con sus amigos. Todo ese tipo de síntomas son síntomas ya inequívocos de que algo está pasando y quizá ahí es donde podríamos hablar que está empezando el acoso escolar como tal. La verdad es que lo has explicado tan bien que poco tengo que añadir. Sí que es verdad que, bueno, a mí aquí me gusta relajar un poco el ambiente porque yo el otro día lo comentaba, ¿no? Yo creo que ahora hay un boom en que todo es acoso escolar y yo creo que hay que tener un poco de cuidado a la hora de poner el etiquetaje de acoso escolar a determinadas situaciones. O sea, yo creo que un acoso escolar es algo que ya es reiterado, que una persona lo hace con una manera intencionada, o sea, un grupo, una persona lo hace de una manera intencionada con una persona. Lo que ha comentado Carlos, yo creo que es importante destacar que el niño que está sufriendo el acoso es muy difícil que te lo diga, al principio por lo menos, ¿no? O sea, yo creo que necesita ese empujoncito por parte en este caso yo creo que los padres que conocen a su hijo y que están viendo que efectivamente hay una serie de cambios, que esos cambios no son porque sí, ¿no? Una cosa es que a tu hijo le insulten en el colegio un día, que yo creo que eso, por desgracia, todos a lo mejor hemos podido ver en algún momento, ¿vale? Que no es que sea justificado, que también habrá que tomar cartas en el asunto y hay que preparar al chaval para enfrentar esa situación. Y otra cosa muy distinta es que haya un acoso o que haya un inicio de acoso como está diciendo Carlos. Yo creo que muchas veces los padres somos muy alarmistas, los profesores somos más alarmistas de lo que podríamos ser. Y en lugar de ser observadores y estar pendientes de qué mi hijo, qué le está pasando o qué puede estar sucediendo y cómo le puedo ayudar, vamos a atacar, ¿no? Pues es que a mi hijo le están acosando, pues es que, no, bueno, pues a ver, ojo, primero vamos a informarnos, vamos a ver qué está pasando, vamos a hablar con el hijo, vamos a hablar con el colegio, vamos a conocer la situación real, porque muchas veces alarmas y hay 100.000 casos de acoso cuando muchas veces no es tal... entendedme, ¿vale? No es tal el acoso muchas veces porque es una discusión y los padres muchas veces se quieren meter en medio, ¿no? Yo creo que a los chavales hay que apoyarles y tendrán que aprender a resolver determinados conflictos, pero un conflicto en un colegio, en un patio o en una clase no tiene por qué ser acoso escolar. ¿Vale? Un acoso escolar es cuando hay un ataque reiterado, intencionado por un grupo, por un niño, de una manera, insisto, consciente y duradera. Y persistente. ¿Vale? Y persistente. O sea, que hay que observar, hay que tener en cuenta, pero también
con cuidado. Pero ahí viene el problema de ciberbullying. No es que vaya a llevar la contra Cristina, pero aquí es cuando se plantea realmente el decir, Dios santo, si este señor que acaba de dimitir o que dimitió después de las elecciones ha tenido que pagar las consecuencias de un tuit o de varios tuits de hace 4 años, pongo ese ejemplo para que entendáis que el acoso, cuando pasa a ciberacoso, es permanente en el tiempo. Ojo con el concepto. Si queremos asimilar, que por eso digo, es que son dos conceptos completamente distintos, si queremos asimilar el acoso con el ciberacoso, como las consecuencias de los actos que se realizan en la red, un insulto se hace en la red y ya es para siempre, por lo tanto es permanente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por un insulto vamos a calificar a un niño como acosador? Entonces, por eso digo que hay que tener mucho cuidado, porque realmente la permanencia de la red hace que gente que pone un tuit 4 años antes tenga que dimitir por responsabilidades que se generan 4 años después o por cargos públicos. Si nosotros somos conscientes de que el daño es permanente en el entorno de redes sociales, tendremos que saber perfectamente distinguir lo que es un acoso de lo que es un ciberacoso. Y ojo, son dos fenómenos que ya van indisolublemente unidos, ¿no? Por lo tanto, volvemos a reflexionar sobre lo mismo. Habrá que pensar en las consecuencias que puede tener un insulto en las redes sociales entre menores, por qué se ha hecho, cómo evitarlo y trabajar todas esas emociones y sentimientos que tienen que hacer que el niño desde temprana edad conozca las consecuencias de sus actos. Y eso no se hace. Y una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que hay que practicar lo que llamamos aprendizaje integrado de contenidos digitales. Es decir, al tiempo que al niño le estás dando habilidades digitales, sociales, habilidades digitales, educacionales o profesionales o futuros laborales, tienes que darle habilidades digitales emocionales. En el momento que tú le estás enseñando cómo utilizar una herramienta, le tienes que enseñar las consecuencias de los actos. Y eso no se hace. Con lo cual, es muy difícil ahora mismo comprender la diferencia entre el acoso y el ciberacoso, pero sí que es cierto que cualquier acoso que vaya a redes sociales ya sería, cualquier insulto que vaya a redes sociales, según el concepto técnico, ya sería un ciberacoso. Sí, luego habría también que trabajar, aparte de trabajar sobre los potenciales acosadores, también trabajar sobre la personalidad de los acosados, es decir, de alguna manera para que no le afecte tanto sobremanera, ¿no? el hecho de un posible insulto en redes sociales y sobre todo también sobre los observadores, sobre los que están viendo eso, ¿no? Sobre el triángulo, no la triada, las 3 partes, los que están observando cómo se da un ciberacoso y de alguna manera lo respaldan o bien con su silencio o bien, bueno, pues con un me gusta, vamos a decir, en lenguaje de Facebook, ¿no? Y que de alguna manera están reforzando al acosador. Por lo tanto, aquí sí que tendríamos 3 personalidades o 3 psicologías distintas, ¿no? que trabajar y fortalecer cada una en mayor o menor medida. Ese es el entorno. El problema del entorno en Internet es fundamental, lo que llamamos acosadores pasivos. Claro. Que simplemente con su inacción, conociendo lo que está pasando, producen un efecto multiplicador en las consecuencias del acosado. Eso es un fenómeno que nosotros perfectamente conocemos. Hay estudios que demuestran que proyectos como el de alumnos ayudantes, que realiza el psicólogo José Antonio Luengo, pues son interesantes, pero son pruebas piloto que no tienen respaldo oficial. O sea, porque para meter alumnos ayudantes también habría que meter un modelo en plan de convivencia. Os hablaba antes del proyecto Kiva, todo eso en el modelo finlandés está perfectamente reflejado. Son interacciones permanentes, de manera que el niño, en cuanto tiene una molestia, tiene sus referentes. Puede consultar a sus profesores, a sus alumnos, a sus compañeros, a unas comisiones que hay. Está todo muy bien estructurado para que eso no pase. Pero tener un entorno saludable. Ahí está, es fundamental. Claro, normalmente hace que el manejo de este tipo de máquinas pues sea saludable. Tenemos un entorno insano o insalubre y este tipo de maquinitas pues nos pueden reportar mayor potencialidad en nuestra insalud, ¿no? Sí, pero incluso por desconocimiento, ¿eh? Sí. Por desconocimiento, porque muchos de los niños, ellos no se quieren meter, pero no se meten porque, no sé si habéis visto un vídeo que se hizo de un estudio sociológico en un campus de una universidad donde se agredía físicamente y la mayoría de los niños no, ya eran estudiantes universitarios, no hacían nada. O sea, pasaban y no se atrevían por el miedo al que me van a pegar a mí y tal, ¿no? Pues esa inacción del mundo real también se produce en el mundo digital y los niños, aunque están viendo que se está produciendo ese acoso, no reaccionan, no apoyan, no dicen. Entonces eso es algo que es fundamental y que nosotros insistimos muchísimo, pero también es cierto que sé que es complicado. En los colegios tener este tipo de programas de intervención es complicado.
Sí, pero por eso también hay que trabajar no solamente, pues hay que trabajar con el equipo, o sea, con toda la clase y con todos los niños, no solamente con el acosador, con la víctima, sino que si se trabaja desde la prevención, se trabaja con toda la clase, con todo el colegio y con toda la etapa, que al final yo creo que es un poco lo que hay que hacer, que sea coherente y que esté todo relacionado. Claro, pero tienes que trabajar con 8,5 millones de alumnos, tela. Bueno, pero como nos van a escuchar los que no tienen que escuchar, nos vamos a poner a ello. Vamos a poner a ello. Bueno, se nos va acabando el tiempo, nos van diciendo que esto se acaba, nos queda poquito tiempo. Me gustaría aprovechar o intentar, como colofón, que cada uno me diese unas ideas clave del ciberacoso, del acoso escolar, de las actitudes. ¿Alguna idea a remarcar? Carlos, por favor. Yo hay una cosa solo para terminar, en un campo que no hemos tocado y me gustaría decirlo, la universidad. Los estudiantes universitarios, los estudiantes de grados de educación, de psicología, de pedagogía, de económicas, de derecho, de medicina, todos los estudiantes que tienen que prepararse no solo para el mundo laboral digital, sino también para la sociedad digital. A mí me gustaría hacer un llamamiento dentro de lo que es esta visión amplísima que tenemos nosotros del ciberbullying, a todos los responsables educativos, rectores, consejeros, directores, etcétera, etcétera, para que se den cuenta de la transversalidad y de la necesidad imperiosa e inmediata de que la competencia digital entre en todas y cada una de las carreras, ¿no? Y la colaboración entre todos los profesionales que estamos trabajando porque este fenómeno no solo no se dispare, sino que cada vez vaya menos, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría un poco como conclusión, ¿no? Fomentar entre todos los estudiantes la investigación, el análisis, establecer que esto es un trabajo de colaboración entre todos y, por supuesto, que la universidad permeabilice y deje entrar todo lo que nosotros estamos haciendo en todas las carreras de manera transversal. Además de apoyar esa misma llamada al mundo universitario, yo añadiría la competencia emocional. Creo que las dos deberían de ir de la mano. Yo creo que es muy importante en este tipo de cosas, en general en la educación, trabajar lo que llamamos nosotros el triángulo educativo, niños, padres y profesores, y que las acciones vayan relacionadas los tres. Para mí eso es importante y quiero destacar esa idea del triángulo, creo que es bastante importante. Sí, es un problema que nos interpela a todos. Yo refrendo lo que pide Carlos, lo que dice Cristina y de alguna manera, al ser un problema que nos interpela una vez más a toda la sociedad, pues que todos juntos, familia, comunidad educativa, nos pongamos a ello, nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar para que no se den problemas de estas características. Bueno, pues gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Simplemente yo voy a dar una nota, que antes lo comentaba Carlos, sobre su hija. Hay un libro que ha escrito su hija, Nidia Represas, se llama Bajo mi piel, que es una narración de su propia experiencia como acosada, para que lo tengáis en cuenta si lo queréis consultar. Un saludo a todos, muchas gracias. Y hasta otra ocasión que nos encontremos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Represa, director del Instituto para la Competencia Digital, Cristina Albendea, directora del Centro Emotiva, y Dionisio Contreras, responsable de Emogestión, han protagonizado este coloquio preparado y conducido por el profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Birseda. El acoso y el ciberacoso, este último muy nuevo, son fenómenos que desde distintas disciplinas se están analizando y que son muy graves porque si en los primeros estadios se adivina por síntomas como las somatizaciones, cefaleas, dolores abdominales, etcétera, puede llegar hasta el suicidio del menor. Hoy podemos decir que su alta prevalencia, la gravedad de sus consecuencias y las dificultades para la prevención e intervención han hecho del ciberbullying el principal azote digital de niños, niñas y adolescentes. La inmediatez, facilidad y disponibilidad para causar daño, la potencia de Internet, la dificultad de desarrollar la empatía en el entorno digital son algunos de los factores que hacen que el ciberacoso entre iguales se haya convertido en el problema más relevante que afecta a la infancia y la adolescencia online. Esperamos con este amplio análisis que hayamos conseguido lo que ya es una necesidad, dar un toque de atención a los adultos y datos tanto a padres, profesores como profesionales sanitarios para detectar lo antes posible el caso y ofrecerles pistas para ayudar a los menores.
UNED. La universidad pública más cerca de ti. UNED.es